disfrutando este hermoso tiempo que Dios nos da a vivir, tiempos gloriosos que Dios ha preparado para nosotros. Y me gozo en el Señor de ver ahí a Romy, de verte con ella. Terminamos de predicar hace un momento. Hoy me acordaba de aquellos años en que predicaba 5 veces por día y andaba de una ciudad a otra a lo que dábamos en ese vehículo que teníamos con choferes. Y hoy, gracias a esto de la tecnología, podemos ministrar a distintas congregaciones sin tener que andar corriendo. Y me gozo en el Señor por lo que tú compartías hace un momento. Yo en esta tarde termino de ministrar hace apenas unos minutos y tengo que darle algo a ustedes y no quiero hacerles una ensalada, aunque tengo una buena rusa ahí, pero que seguramente responderá a la pregunta de muchos de los que en este tiempo están preguntándose qué es lo que pasa. Yo siempre digo que no hay mejor tiempo que el tiempo que Dios te ha dado a vivir. Son tiempos gloriosos donde el Señor nos sacará en victoria y, como siempre, mostrará su gloria sobre cada uno de sus hijos. Tú hace un momento mencionabas acerca de la copa, y yo tuve una experiencia en uno de mis tantos accidentes, en el último accidente, y si tú me permites ya empiezo a compartirlo allí con los hermanos. Sí, perfecto, pastor. Me hizo 2 preguntas el Señor en una oportunidad en que Él me tomó de la mano y me llevó. Una de las preguntas que Él me hizo es ¿por qué el Hijo de Dios murió en una cruz? Y la verdad es que tantas teorías y tantas fábulas he escuchado a lo largo de estos años que yo pensé abrazando al mundo, porque Él tenía que morir como un gusano, como dice en el libro de los Salmos, capítulo 23, y Él me enseñó en ese momento el por qué Él murió en una cruz. Siendo Dios creador, Él estaba en el momento en que Dios dijo, hagamos al mundo a nuestra imagen y semejanza. En ese momento Él decidió en qué época de la historia y en qué generación Él vendría al mundo. Podría haber venido en el tiempo de Abraham, podría haber venido en el tiempo de los jueces, cuando a los profetas se los quemaba si las palabras que él daba no se cumplían. Podría haber venido en el tiempo en que Adolf Hitler mataba a los judíos en la cámara de gas, pero decidió venir en el momento en que los romanos crucificaban a sus reos. Y él me dijo que él decidió morir o fue empujado por el Padre a morir en la cruz porque Dios aborrece al de brazos caídos. Y el que retrocediere no agradará mi alma. 2 palabras que él puso en ese momento en mi corazón y él me dijo, yo te prohíbo que tú vuelvas atrás. Yo te prohíbo que tú bajes los brazos. Jesús murió en una cruz con los brazos levantados. Y Él me dijo, aún en peligro de muerte y en muerte, mantén tus brazos levantados. Es la forma en que Él murió, con los brazos levantados. Dios aborrece al de brazos caídos y eso me muestra que nunca un cristiano tiene que volver atrás. La Biblia dice que el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Y la verdad es que usted y yo somos Israel. No son los judíos los que adoptaron el nombre de Israel, los verdaderos israelitas o vencedores. La palabra Israel es dada a un hombre que habiendo luchado y peleado con Dios, él vence. Su nombre era Jacob y Dios se lo transformó a Israel. Y la verdad es que toda aquella persona que adopta a Jesucristo como Señor, Salvador, que lo pone en su vida y que cada mañana se determina a luchar, a avanzar, a conquistar conforme lo que Dios quiere que usted conquiste, esa persona, dice la Biblia, es mucho más
que vencedor. Somos doblemente israelíes. Cuando yo escucho esta palabra y veo que Jesús, antes de ser crucificado, en el libro de San Juan capítulo 17, Él dice: yo ya no estoy con vosotros. Yo me pregunté por muchos años y le pregunté a Dios, ¿cómo puede ser que Él no estuviera si Él estaba hablando en carne, en forma visible? Era antes de ser crucificado con sus discípulos. Él hace una oración por cada uno de ellos y dice la palabra de Dios: Padre, yo te ruego que tú los bendigas, y así como tú estuviste conmigo, también estés con ellos. La verdad es que Jesús estaba preparando a esos 12 hombres, menos uno, por un momento, por un lapso, que luego ese lugar sería ocupado por el apóstol Pablo. Y luego, claro, lo ocuparíamos todos nosotros, los que hoy en esta generación predicamos el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos muchas razones, motivos por las cuales no volver atrás y por las cuales saber que desde ya somos mucho más que vencedores. Usted y yo somos la nación de Israel, no lo son los judíos. Los judíos fueron los que llevaron a la cruz a Jesucristo. Y como siempre lo digo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene verdaderamente está en tinieblas y muerte. Cuando una nación recibe al Rey de Gloria, recibe al Padre. La que no lo recibe, rechaza al Padre que envió al Hijo al mundo. Esa fue una de mis experiencias acerca de por qué Jesús murió en una cruz. Y Él me dijo en esa oportunidad: te prohíbo que tú vuelvas atrás. Era un momento de decisión y de determinación. Yo tenía que saber y dar la respuesta en ese día a un médico si permitía que me siguieran curando la pierna que había sido chocada, destruida por un auto unos días antes, o la cortaban. La verdad fue que tomé la decisión de que ellos no cortaran la pierna y que esa sanidad que llevaría más de un año, tan solo en 2 meses estuviera caminando completamente sano, y la restauración de la pierna fuera en solamente 4 días. La verdad que la mejor decisión y disposición que nosotros hemos tomado es recibir, caminar y no soltarnos de la mano de Jesucristo. Hace un momento el pastor Ángel mencionaba la copa que Jesús bebió y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. En el libro de San Lucas capítulo 22, Él dice: no beberé más de esta copa hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. En ese mismo accidente, en otra experiencia que tuve con Jesús, Él me llevó al cielo. La verdad que la Biblia nos habla acerca de 7 cielos. No sé en cuál de esos yo estaba. Lo que sí sé es que vi a muchos que yo conocía que ya habían partido con el Señor, pero me sucedió algo. Él me daba a beber agua, me daba a comer una especie de pan, pero nunca compartió Él conmigo la copa. En un momento, un amigo de aquí, de La Rioja, pasa caminando por delante nuestro, el Señor lo llama y le da a beber una copa de vino. Yo lo miré y me quedé con la intriga. ¿Por qué con él comparte la copa de vino y conmigo solamente comparte agua? Luego vino una mujer también de aquí del departamento Castrobarros, en La Rioja, y con ella también compartió la copa de vino. Le pregunté que me enseñara por qué a los otros le daba vino y a mí solamente me daba agua. Allí fue cuando él me recordó este pasaje.
no beberé más de esta copa hasta que esté en el reino de los cielos. La verdad es que si yo hubiera compartido o Él me hubiera dado a beber esa copa de vino, yo hoy no estaría compartiendo con ustedes este mensaje. Recordé aquel pasaje en que Elías recibe del Señor agua y pan, y Dios le dice: largo camino te resta. Creo que esa es la historia y la parte que a nosotros hoy nos corresponde vivir. Aún hay mucho por hacer y mucho por ganar, mucho por amar y mucho por conquistar para el reino de los cielos. Hoy usted y yo vamos a beber la copa que Él bebió con los discípulos estando aquí en la tierra, en aquella última gran cena, la que también luego recibiera el apóstol Pablo, él mismo del Señor, como lo dice: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Esa copa es la sangre de Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado, la que nos sana, la que nos liberta, la que nos da esperanza por medio de aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que nos hace parte de un reino que solamente Dios puede conmover y mover. Recordaba acerca de todo esto que está pasando en estos días, y cuando tanta conmoción hay en el mundo acerca de los sucesos, los virus. Unos hablan de que es un virus inventado, y en parte yo lo creo, y ese mismo virus tomó también una mutación. La verdad es que el mundo está siendo transformado, el mundo está cambiando. El tema es qué lugar tomamos nosotros como hijos de Dios en medio de este mundo en completa o en plena transformación. Hace unos meses compartía en una reunión, como lo estoy haciendo ahora con usted, acerca de una visión que tuve en un momento mientras oraba. Recuerdo que el ángel del Señor me llevó a la casa de una mujer primeriza en el momento preciso de su alumbramiento. Ella nunca imaginó los dolores que le produciría aquello que en un acto de amor llevaba ahora en su vientre. Y gritaba en medio de ese proceso los dolores que le producían cada una de las contracciones que ella tenía. Yo simplemente observaba a la joven y ella gritaba con desesperación: no lo quiero tener, no lo quiero tener. Miré y pregunté a ese ángel que me había llevado en ese momento por qué me permitía ver esta visión, y él me dijo: esta es mi iglesia, una iglesia que sabe y conoce todo lo que tiene que pasar para que el Cristo de la gloria se manifieste en las nubes y gobierne por 1000 años en la tierra. La iglesia sabe de todo, ha profetizado de todo, conoce la verdad, pero se niega a las manifestaciones que tienen necesariamente que acontecer para que el Cristo de la gloria resplandezca aquí en la tierra por 1000 años. La verdad es que la iglesia es como una parturienta que no quiere dar a luz. Es como una mujer que sabe que habiendo pasado ese proceso de dolor, vendrá luego el tiempo del gozo, de abrazarlo y de disfrutarlo. Así es. Estamos a las puertas de una gran tribulación. Nadie la quiere, pero es el proceso necesario para que Cristo gobierne
1000 años aquí en la tierra. Y para que luego de esos 1000 años Satanás sea atado y echado ahí en el lago de azufre y fuego, que es la muerte segunda. La iglesia de Jesucristo hoy más que nunca debe gritar a los 4 vientos. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Si es hora del anticristo, que se manifieste. Si es hora de aquel que ha de gobernar durante 7 cortos años, que lo haga. Lo importante es ver a Cristo venir en las nubes. Lo importante es que aquellos que sufrieron, padecieron y murieron por causa del testimonio, gobiernen juntamente con Él por esos 1000 años. Mis amados, estamos en tiempos maravillosos, estamos en tiempos gloriosos, estamos en tiempos en que Dios se apresura a que la gloria de Dios, el ángel haga sonar su final trompeta y Jesús se manifieste. Cuando meditaba acerca de estos pasajes, recordaba tantas enseñanzas, tantos mensajes de Dios, donde Él decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todas estas cosas. Yo me imagino el proceso de la iglesia en este tiempo, como el tiempo en que Jesús le anuncia a sus discípulos diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y allí padezca mucho por parte de los religiosos. Pedro en una oportunidad se negó. Y Jesús le dice con voz de autoridad, y podría decirlo en esta misma tarde, hasta con voz de mando: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hoy escucho por las redes sociales muchos mensajes elocuentes y hasta muchas veces, podría decirlo, almáticos, donde pareciera ser lo mejor está por venir, y lo creo, pero creo que lo mejor de lo mejor son 1000 años con Jesucristo. Ninguno de los discípulos quería ver a Jesucristo colgado en un madero, traspasado con clavos, que una corona de espinas en son de burla se colocara sobre su cabeza. Sé que es un tiempo en que muchos serán avergonzados, muchos de la iglesia serán perseguidos, pero bienaventurados seréis cuando por mi nombre o por mi causa fueren perseguidos. Bienaventurados seréis cuando por este evangelio, el de la gloria, os vituperen, lo saquen de sus agendas, lo borren de sus teléfonos o simplemente los ignoren. Estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos donde Cristo quiere sentarse en el trono de David, su padre, pero la iglesia es la que tiene que tomar la decisión o la determinación de decir: ven, Señor Jesús. Recordaba aquel pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 32, donde el profeta empieza a ver esos huesos secos, como que ya no tienen vida ni forma. Yo me imagino que alguno de ellos ya quebrándose. Y él le pregunta: Señor, ¿vivirán estos huesos? Y le da una palabra, y la palabra es: háblale a esos huesos. Yo voy a parafrasear en la historia.
Y empieza a profetizar sobre esos huesos. Y es lo que yo vengo haciendo hace un tiempo, llamando a la iglesia de Jesucristo, llamando a ese verdadero cuerpo que no le tiene miedo al diablo, no le tenga miedo al anticristo, no le tenga miedo a los que se levantan en contra del Cordero, no le tenga miedo a aquellos que hacen creer que todo termina en ellos. La verdad es que usted y yo resucitaremos. El libro de Oseas, en el capítulo 6, dice: después de 2 días nos dará vida. Después de 2 días. Perdón, he predicado tanto en esta tarde que me pica la garganta. No es COVID, estoy sano. Está haciendo, esta mañana había unos 2 grados y ahora debe estar haciendo unos 13 grados aquí en la bella costa riojana. Pero no estoy enfermo de COVID. Es simplemente mi garganta. Meditaba en el libro de Oseas: después de 2 días le daré vida, o nos dará vida. La Biblia dice: nos dará vida, y al tercer día nos resucitará. La verdad que Jesús, viendo el templo que luego en el año 70 sería destruido, Él dice: destrúyanme este templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Algunos hablaban y algunos enseñan que era a causa de que Él al tercer día resucitaría. El templo no está formado por el Hijo, el templo está formado por nosotros y el Espíritu. Y ahí es donde Él me revelaba de que esa palabra: en 3 días yo lo resucito, habla de que usted y yo somos el templo que el Señor quiere habitar en este tiempo. Es el templo que Él quiere glorificar en medio de este tiempo. Cuando Él dice que nos resucitará, está hablando de la transformación que nosotros tendremos. Predicaba hace un tiempo atrás y le hablaba acerca de aquel pasaje de esa mujer llamada o conocida como la viuda de Sarepta, donde el profeta Elías es enviado a ella, donde él tiene que dejar todo su ego, su orgullo y hasta su vestimenta de profeta para ir a ver a lo que él conocía como una mujer idólatra. La mujer le dice, cuando estaba a la puerta, ella lo conoce al profeta y no el profeta a la mujer. Elías le pide pan y ella le dice: no tengo pan, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo y comerlo con mi hijo y dejarnos morir. Este es el tiempo de la iglesia. Lo que nosotros tenemos hoy es aquel que fue molido por nuestros pecados, el grano de trigo que fue destruido, y solamente tenemos un puñado. La Santa Cena es algo muy importante, porque es donde se suma todo lo que todos comieron acerca del pan. Estando predicando en Brasil, tuve una visión acerca de la Santa Cena. Y mientras predicaba vi como la corona del Señor giraba en el aire, y de pronto Él
dijo: fórmese el pan. Y empezaron a aparecer pedazos de pan de muchos lugares. También había masas exquisitas, tortas y todo lo que usted pueda imaginar que giraban en el aire mientras él daba la orden una y otra vez: fórmese el pan. Las masas no encontraban lugar en medio de eso que él iba formando. Cada pedazo de pan, por deforme que fuera, era como un rompecabezas donde algo grande se iba armando. Terminó y todo aquello que era exquisito cayó por el suelo. Y en el aire, cerca de la corona, quedó un gran pan completamente armado. Esta fue la enseñanza que él me dio en ese momento. Esto es lo que yo recojo. Son pedazos. Nadie comió el pan entero. Todos tienen una porción de Jesucristo y todos en su justo lugar, como coyuntura que se une con coyuntura, tienen que ocupar el lugar que Dios les ha dado. Muchas veces me pregunto: ¿cuál será mi lugar? Pero sé que estoy en el aire, girando, formando ese pan que Jesucristo viene a buscar. Así se formará ese cuerpo del cual en el libro de Ezequiel 32 dice la Biblia: se unió coyuntura con coyuntura y carne con carne. La viuda de Sarepta, volviendo a esta historia, le dice: solo tengo un puñado de harina. Es lo que ella pudo arrebatar. Es lo que ella, hablando con Dios, porque la Biblia dice que ella hablaba con Dios siendo idólatra. Este es tiempo de mucha intimidad con Dios. Recordaba hace unos días, mientras hablaba con mi esposa, aquellas palabras del reformador de Martín Lutero, donde él expresa en una encíclica que le hace al Vaticano, una carta que le hace en ese momento al sumo pontífice. Y Martín Lutero dice lo siguiente: no hay salvación sin Cristo, pero sí hay salvación sin la iglesia. Es tiempo de intimidad, es tiempo de encerrarte en tu aposento santo con Dios. Es tiempo de cerrar la puerta y decirle: Dios, quiero que me enseñes de primera mano lo que tú tienes para mí. Por muchos años yo incluía a Dios en mis planes, hasta que aprendí que yo tengo que estar en los planes de Dios. Y hace un tiempo atrás empecé a clamar y a pedir a Dios: no quiero que estés en mis planes, pero quiero estar dentro de tus planes. ¿Qué es lo que vas a hacer en medio de esta generación? Inclúyeme, no me dejes afuera. La mujer, aquella viuda de Sarepta, tenía una porción de aceite. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es dado sin medida. Ahora, hay algo que usted y yo tenemos que abrazar. Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La mujer no tenía fuego, pero tenía 2 leños. No era la leña que llevaba a Abraham para quemar a su hijo en el sacrificio. Eran 2 leños. Y con 2 leños
solamente se construye una cruz. La mujer no sabía acerca de Jesús, pero el Padre le había revelado la muerte de Jesús. Y la mujer dice: yo toco ese madero, yo toco la harina, toco el aceite, y mi siguiente paso es morir. Jesús dijo: el que quiera hallar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y de este evangelio, la hallará. Vuelvo un poquito hacia atrás en la historia y tengo que recordar las palabras de aquel hombre llamado Job. Un hombre que hizo poner a Dios de pie, con todos los errores, con toda la falta de conocimiento, porque habla mucha humanidad en medio de todo lo que él habla. Pero en el capítulo 42, antes de que la vida de Job fuera transformada y cambiada 6 veces, o por 6 veces mejor, Job declara: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará de las cenizas o del polvo. Y yo me preguntaba, ¿qué tan importante es Jesucristo? ¿Qué tan importante es el Rey de Gloria? Que Moisés levantó una serpiente de bronce en medio del desierto, y el que miraba a esa serpiente, no importa cuántas veces las víboras lo hubieran mordido o la víbora lo hubiera mordido, esa persona no moría. ¿Qué tan importante es Jesucristo? Que la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que en este tiempo el Hijo del Hombre sea levantado. Y yo recordando aquella serpiente, y ahora veo a Jesucristo en la cruz, levantado, crucificado, y al tercer día resucitado, tengo que predicar y tengo que anunciar a los 4 vientos: no me importa cuántas mordeduras de Satanás tengas en tu vida, si lo miras, vivirás. Y Job lo dice. Job está viendo a Jesucristo, porque el Redentor no es el Padre, es el Hijo. Y él manifiesta, aunque Cristo no se haya manifestado ahora, lo está viendo en su visión. Como aquel día cuando el Señor le daba vino a mis amigos aquí, en ese lugar donde yo estaba, y ellos estaban vivos. Luego viene mi hermano y me dice: quiero que ores por esta persona. Y yo le dije: está muerta. Me dice: ¿cómo que está muerta? Si está internado, está muerto. Pasaron los días y esa persona falleció. Pasó una semana y me pidió que orara por una mujer llamada Marta. Y yo le dije: ya murió. Me dice: no puede ser, la mujer está bien, simplemente vino para que le hagan unos análisis y quiere que vos ores por ella, ya murió. Fueron las 2 personas que yo vi allá en aquella visión que Dios me dio, que bebieron la copa de vino con Él en el reino de los cielos. No recuerdo bien si a los 2 días o la semana Marta murió. ¿Cómo se puede vivir el futuro estando en este presente? ¿Y cómo puede la viuda de Sarepta conocer la muerte y la resurrección de Cristo
si ella estaba en el Antiguo Testamento? Ni siquiera entendían los judíos lo que Jesús haría. Los religiosos, los fariseos, los saduceos no lo entendieron y lo crucificaron. Y ahí está esta mujer abrazándolo. Es el tiempo de que usted y yo abracemos esta locura, porque el Redentor vive. Y yo recuerdo que muchas veces predicando acerca de la viuda de Sarepta, les decía a la gente, hay una sola manera de experimentar la resurrección, y es muriendo. Y es muriendo. Y lo vuelvo a repetir, es muriendo. El que quiera hallar la vida, la perderá. Vivimos en un mundo donde todo es acaparar. Vivimos en un mundo donde la gente solo piensa en ganar, en sumar, en poseer, porque pareciera ser que éxito es tener muchas posesiones. Recordaba las palabras de Jesús: haceos tesoros en los cielos, donde ni la hormiga, ni la orina, ni ladrones minan ni hurtan. Todo aquel que quiera hacerse grande en medio de vosotros será el siervo de todos. Y la verdad es que el reino es al revés. Yo colocaba hace unos días atrás algo que recibí allá por el año 2003. Oraba frente al canal de Beagle en Tierra del Fuego y le daba gracias a Dios por haberme llevado al fin del mundo. En ese momento, mientras oraba con él me dijo: no estás en el fin del mundo, yo daré vuelta a la creación, y lo que el hombre en el pecado ve al revés, yo lo pondré en el orden que tiene que estar, que yo lo establecí. Recuerdo que entre las muchas cosas que él me mostró y me preguntó es por qué la capa de ozono estaba destruida en el hemisferio sur, si los países que más monóxido de carbono producen están en el hemisferio norte. Lógicamente tendrían que estar destruida la capa de ozono en el hemisferio norte, no en el sur. Pero el mundo está al revés. Otra de las cosas que él me mostró es por qué un Dios que escribe de derecha a izquierda crearía su universo que gire de izquierda a derecha. Y la verdad es que en este tiempo Dios restablecerá el orden de la creación. Y Dios colocará en primer lugar a aquellos que fueron últimos, a aquellos que fueron pequeños, ignorados. Entre eso, el hemisferio sur. El hemisferio sur es el hemisferio que más fue azotado, robado y destruido por los siglos. Simplemente miremos lo que es el hemisferio norte y miremos lo que es el hemisferio sur y los países que hay en ellos. Hay etnias, tribus, razas que han sido exterminadas o llevadas casi al exterminio total. Es el tiempo en que Dios ordenará los huesos, restaurará el cuerpo, y aun cuando el Hijo del Hombre venga y gobierne por 1000 años, hará que especies que habían sido destruidas por completo vuelvan a existir. Es un tiempo glorioso el que ustedes y yo
tenemos que vivir. Pero es tiempo también de valientes. Es tiempo de hombres y mujeres que, conociendo la verdad, pelean y luchan por ella. El diablo ha torcido la palabra desde el principio. Él es mentiroso, padre de mentiras. Y donde hay una mentira, ahí está el diablo. Mis amados, que este día, al partir ese pan, ustedes se encuentren en el lugar que Dios les ha dado. Empecé y siempre le pido a Dios que me muestre el lugar. ¿Para qué estoy en medio de este tiempo? ¿Para qué me plantó Él en medio de esta generación? Recuerdo, después de muchos accidentes que tuve, preguntarle a Dios, ¿por qué a otros se los cortó tan temprano y yo sigo como uno de esos que siempre es garroteado y golpeado? Recuerdo que conocí al Señor después de tener cáncer y me ungieron como misionero. Empecé a predicar el Evangelio de Jesucristo por muchas ciudades y Dios hacía milagros. Y me ungieron de evangelista. Luego me ungieron de pastor. Traje a luz muchas profecías. Me ungieron de profeta. Luego, y ya teniendo algunas congregaciones a las cuales Dios me ha dado la honra de poder guiar, me reconocieron como apóstol. Pero hay una oración que siempre hago delante de Dios, además de pedirle, como decía hace un momento, inclúyeme en tus planes. Porque ciertamente los títulos no valen de nada. Es algo que van a quedar como ese diploma o como aquel cuadro que tengo de José Cepaz, como un paso por esa ciudad. Es algo que cuando el cuerpo quede debajo tierra, quedará juntamente con el cuerpo. No te lo llevas a ningún lado. Hay algo que Jesús les dice a sus discípulos: ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. El amigo sí sabe. Y ahí es donde yo clamo a Dios: inclúyeme en tus planes. Quiero ser tu amigo. Y usted me escuchará como me escucha hoy. Pareciera que este mensaje no tiene un tenor. Pareciera que hablo locura. Pero ¿cómo decirte lo que en intimidad yo recibo delante de Dios y prepararte para lo que viene? Es tiempo de que le pidas a Dios cuál es el lugar que yo tengo en tu cuerpo en medio de esta generación. Tanto Job, tanto la viuda de Sarepta, como aquel crucificado juntamente con Jesucristo, que lo ven al Señor venir en las nubes. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fueron las palabras de aquel reo. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Iglesia de Jesucristo,
que no te amedrenten las noticias. Disputaba mucho en estos días con algunos judíos o hermanos que defienden al judaísmo. Y yo les digo lo siguiente: amo a los judíos tanto como a los palestinos. Solo creo que no existen las guerras santas. Jesucristo no vino a hacer guerra. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ellos me decían, pero es tiempo de que el pueblo de Israel reciba la tierra que le fue profetizada. Jesucristo vino cuando todo el ejército o el imperio romano invadió toda la tierra y no armó un ejército. Jesucristo, si se encontrara hoy con un palestino, lo sanaría de la lepra. Me sanó a mí. Hoy el Evangelio del Reino de los Cielos está más cerca que nunca de ver al Rey de Gloria sentado en el trono de David, su padre. Aunque tristemente los religiosos que en una oportunidad lo crucificaron son los mismos que ungirán al anticristo para que se siente por 7 años en el trono del Cordero. Esos 7 años pasarán muy rápido. Yo anhelo una sola cosa: el arrebato de la iglesia y gobernar juntamente con Él por 1000 años. Que Dios los bendiga, que les dé sabiduría y que un día juntamente con Él puedan volver a beber esa copa en el reino de los cielos. Un abrazo grande a todos ustedes. Gracias, evangelista. Gracias.